Vamos a ver si el apóstol Juan contradice la enseñanza de todos los apóstoles de los cuales nosotros hemos hablado. Vamos a ver si la enseñanza del apóstol Juan contradice las palabras de nuestro Señor Jesucristo o si afirman lo que nuestro Señor Jesucristo mandó. Vamos a ver si él habla acerca de las bendiciones espirituales, de las promesas espirituales que Dios tiene preparadas para nosotros, como nos lo enseñó Pedro, como nos lo enseña Santiago y como nos lo enseña también nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces lo que Juan tiene que decirnos acerca de las riquezas y lo que escribe acerca de las mismas. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Quién fue el apóstol Juan y por qué es su enseñanza importante acerca de las riquezas? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta a Juan? ¿Por qué es importante lo que él nos enseña acerca de las riquezas? Número 2, enseña Juan que se deben buscar a la iglesia, ¿verdad? Enseña a la iglesia Juan que se deben buscar las riquezas terrenales. Número 3, ¿cuáles son las promesas y recompensas que dice Juan que debe de buscar la iglesia? Porque los nuevos predicadores deberían de estar de acuerdo a la Escritura. Si no está de acuerdo a la Escritura, hermano, estos están tronados. Y la siguiente pregunta es, ¿respalda Juan a los predicadores de la prosperidad del día de hoy? ¿Lo respalda o no lo respalda? Estas son las preguntas que vamos a contestar. Rápidamente, entonces, quiero hablarle acerca de la persona del apóstol Juan. ¿Quién fue el apóstol Juan según las Escrituras? Le voy a decir lo que fue y luego rápidamente vamos a ver las Escrituras solamente para respaldar lo que yo le estoy diciendo. Número 1, su padre se llamó Zebedeo y su hermano, tuvo un hermano que se llamó también Jacobo. Fueron llamados a ser apóstoles de Jesús y Jesús los llamó Boanerges, o sea, hijos del trueno. Así los llamó Jesús a Juan y a Jacob. Y ahorita va a entender usted por qué los llamó así. Formó parte del grupo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Ese grupo que de repente, esos tres que el Señor llamaba para hacer cierto tipo de cosas y que los demás discípulos, los apóstoles se quedaban por un lado y Él los llamaba con un propósito específico para sus vidas. Él fue parte de la transfiguración. Él vio la resurrección de la hija de Jairo cuando resucitó. Fue quien preparó la última cena, oiga bien, con Pedro. Solo Pedro y Juan fueron escogidos por el Señor para que fuesen a preparar la última Pascua. Oiga, qué privilegio tuvo el apóstol Juan para con nuestro Señor Jesucristo. Y fue a quien el Señor Jesucristo le encargó a su madre María, allá cuando estaba en la cruz. Oiga que es interesante cómo es que el Señor Jesucristo veía a Juan. Se le conoce como el discípulo amado. Era, por decir así, el más tranquilito, dicen muchos, pero aunque cuando vemos la Escritura, ahorita se da cuenta que no era tan tranquilito que se diga, porque sí tenía su carácter tremendo. Fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén y escritor del Evangelio de San Juan, las tres cartas, las tres epístolas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y también fue quien escribió el Apocalipsis. O sea, es una persona muy importante y se le dieron revelaciones, hermano, tremendas que no se le dieron a otro apóstol. Fue testigo ocular de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones de Jesucristo en la tierra. Él lo vio todo. Vio a Cristo vestido. Fíjese pues, aparte de que lo vio así como hombre natural, podríamos decir, porque recuérdense que Jesucristo fue hombre completo y fue también divino nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan tiene el privilegio de no solamente ver al Jesús en carne, como un hombre, sino que también lo ve
en gloria, glorificado a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es cualquier hombre del que vamos a hablar, y por eso es muy importante la opinión que tiene que decir acerca de las riquezas. Vuelvo y repito, yo prefiero creerle a la Biblia, a los siervos de la Biblia, que a los hombres que dicen que tienen una nueva revelación el día de hoy. Porque ellos lo que están haciendo realmente es negocio, porque todo lo que ellos enseñan y dicen, a pesar de que puedan ampararse en que tienen una visión, un sueño, una revelación de Dios, eso no es válido porque contradicen lo que dice la palabra del Señor. Vio a Cristo vestido de gloria y majestad, recibiendo un mensaje especial para las iglesias de Asia Menor. Oiga bien, a Juan se le dio un mensaje para las iglesias. Podríamos decir que es el último mensaje a las iglesias. Aunque son dirigidas para las iglesias de Asia Menor, son dirigidas para todas las iglesias del día de hoy. La palabra que Jesucristo le da al apóstol Juan. Y también Jesucristo le hace conocer el plan futuro de Dios para la humanidad. Le muestra cómo va a ser el tiempo de la gran tribulación, del milenio y cuando nosotros estemos viviendo con Cristo eternamente. Oiga, ¿por qué es importante? Y quiero rápidamente usar las citas para no tardarme, porque traigo varias citas y lo hago para comprobarle lo que dice la palabra del Señor. No me crea a mí, créale a la Biblia, por favor, porque yo no lo voy a salvar. Mi verdad no tiene tanta importancia como la palabra bendita de nuestro Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta verdad es la que le va a hacer que usted entre al cielo. Esta verdad es la que le va a traer bendición. Es la única verdad establecida por Dios. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20, vemos allí que se refiere, hablando de lo que es su padre Zebedeo. Se lo quiero solamente comprobar. Muchos ya lo saben, otros no lo saben. Y para los que no lo saben, de los que están aquí presentes y de los que nos van a estar oyendo por YouTube, para que ellos puedan darse cuenta que es bíblico lo que nosotros estamos enseñando. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. A ver, si no está ahí todavía, vayamos rápidamente para poder avanzar. Ok, ya lo tiene el hermano. Dice la escritura: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, de eso ya hablamos, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dice, y dejando luego sus redes le siguieron. Sigamos, pasando de allí un poco más adelante, vio a quién, dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Eso es para corroborarle que ellos son hijos de Zebedeo. Y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Eran pescadores también, así como el apóstol Pedro. Mire a quienes llama el Señor, a hombres comunes y corrientes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Eso es en referencia a quién es su padre y el llamado que tuvo. Fueron llamados a ser apóstoles de Jesús, y Jesús los llamó hijos del trueno. En Marcos 3:17 nos podemos dar cuenta nosotros. A ver, no, el 21 no, el 21 ya no. Ya vas a ver, te vamos a ir a castigar por poner el 21. Dice el 3:17. A ver, léalo conmigo, por favor, porque de eso se trata. Búsquelo en la Biblia, apúntelo, para que así usted lo pueda ir a estudiar a su casa. Y Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó, ¿cómo los apellidó? Boanerges. Esto es, hijos del trueno. O sea que a Juanito se le conoce como una persona bien así como consoladora. Pero sí tenía su carácter. Mire, le voy a mostrar una escena en la que él y su hermano no se ven tan pacíficos como se piensa. En la siguiente cita que le quiero mostrar, en Lucas 9:51 al 56,
Esto solo se lo estoy mostrando para que se dé cuenta del personaje de Juan. En Lucas 9, 51 al 56, gloria a Dios. Se traba esa pantalla, ¿verdad? Ahí está. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Y dice que más no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Esta gente hasta de eso se fijaba, ¿verdad? Viendo esto sus discípulos, mire, y los especifica ahí. Jacobo y Juan dijeron, ¿quiénes son Jacobo y Juan? Pues hermanos, ¿verdad? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué le parece cómo eran ellos tremendos? Ahí está Juanito incluido. O sea, ¿qué era lo que quería? Señor, si querés nos los echamos aquí, le dijo. Ay, 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 qué caracteres de esos hombres, ¿verdad? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Se da cuenta cómo es nuestro Señor Jesucristo? Mire, en todo siempre nos enseña algo. O sea, que ellos querían tomar la venganza por sus propias, se enojaron, eso no le van a hacer al maestro ustedes. Pero el Señor dijo, no, la cosa no es así, muchachos, ya. Boanerges le dijo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También vemos en el libro de Lucas 22, 7 al 8, acerca de que, 22, 7 al 8. Vamos a pasar esto rapidito para que así podamos. Luego el día de los panes sin levadura, aquí estamos hablando de los últimos días en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a quienes dice, a Pedro y a Juan. O sea, lo que le quiero mostrar es que Juan tenía una posición de privilegio para con nuestro Señor Jesucristo e hizo cosas muy especiales. ¿Por qué los envió a ellos? Yo no le podría decir, pero por algo los mandó nuestro Señor Jesucristo. Y diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos, dice ese versículo. Brinquémonos ahora para que podamos ver nosotros de que en primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, bendito sea Dios. Yo le dije que Juan fue testigo de ver a Jesús hombre, ocularmente, a él no se lo contaron, y lo vio en su gloria. Y eso es lo que le quiero mostrar. O sea, por eso es de que es importante el testimonio y la enseñanza del apóstol Juan. Dice, lo que era desde el principio, dice en primera de Juan. Lo que, ¿qué dice? A ver, léalo conmigo, ¿qué dice? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, ¿qué dice? Nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, usted puede estar seguro y confiado, dice Juan, nosotros no nos lo contaron, nosotros lo vimos. Nosotros somos testigos. Nosotros lo tocamos, lo oímos, lo vimos, nosotros lo experimentamos todo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, refiriéndose a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, ¿qué dice? Las bendiciones terrenales, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice. Bueno, qué privilegio el de ese Juan va. Sigue diciendo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos tienen gozo aquí el Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Brínquese Apocalipsis 1. Ya vimos de que Él nos dice, yo lo vi. Yo fui testigo, dice. Ahora veamos el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. 1:1 al 4. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Oiga bien, esto es algo muy importante. ¿Quién le dio o quién le reveló a Juan las cosas? Nuestro Señor Jesucristo. No solamente las que sucedieron, las que están pasando, sino las que van a pasar. Eso es algo muy importante del libro de Apocalipsis, porque no solamente habla del futuro, habla del pasado y habla también del presente. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire qué privilegio el que tiene. Sigamos. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de ¿quién? De Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, mire, oiga lo que dice esa escritura, por favor. Porque usted va a ser bienaventurado si le pone atención a la Biblia, a la palabra de Dios y no a la palabra de los hombres. Ahí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La palabra profecía ahí no se está refiriendo a la profecía del día de hoy, de los supuestos profetas, sino cuando habla de profecía se está refiriendo a esta palabra, ¿ok? Y guardan las cosas en ella escritas, para que se dé cuenta que la Biblia, porque el tiempo está cerca. 4. Juan a las 7 iglesias, ahora dice, hay un mensaje para las iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, ahí dice de quién trae el mensaje, del que es y que era y que ha de venir. Ahí se está refiriendo a la venida que dijo el Señor Jesucristo que iba a hacer por su iglesia. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, ya le mostré las citas bíblicas para hablarle un poquito acerca de el apóstol Juan. Y el apóstol Juan, el Señor tuvo que trabajar bastante en el apóstol Juan. No le mostré una escena cuando él y su hermano van a decirle al Señor Jesucristo y usan a la mamá. Él es uno de ellos. Cuando le dicen, mamá, anda a decirle al Señor Jesucristo, por favor. Decirle que como vos sos mamá y a vos te va el Señor a tener ternura cuando le digas estas cosas. Decirle que si nos da la oportunidad de sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando Él se siente en su trono. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Les dice, ustedes no saben lo que piden, les dice. Oiga, quién era Juan, oiga, quién era Jacobo. O sea que el Señor tuvo que trabajar en ellos para poderlos bajar del avión en el que se habían montado. Entonces, lo que tiene que decir Juan, después de ver este tipo de cosas, este tipo de escrituras, es importantísimo conocer lo que el apóstol Juan tiene que decir acerca de las riquezas. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Juan dice que lo recibió de Cristo y no del Cristo terrenal solamente, sino también del Cristo glorificado. Hermano, cuando usted lee las escrituras del Cristo glorificado, usted se queda con la boca abierta. Porque ahí ya no es aquel Jesucristo que lo golpearon y todo. No, ahora allí, aleluya, en esa manifestación, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cristo glorificado es muy específico al darle los mensajes que tenía para las iglesias de Asia Menor. Y dése cuenta que el mensaje de Dios en el Apocalipsis es el último mensaje que realmente se da a la iglesia. Por eso es importante saber lo que dijo, porque eso va a guiar a la iglesia para saber qué es lo que debe de buscar el día de hoy.
Y no solamente eso, sino lo que está a punto de ocurrir. Entonces, entrando al segundo punto, ¿cuál es el mensaje que predicó Juan a la iglesia? Porque en la primera de Juan, en segunda de Juan y en tercera de Juan hay un mensaje de parte del apóstol. Pero también hay un mensaje en el Apocalipsis. Voy a dejar el Apocalipsis para el tercer punto. Voy a dedicarme en el segundo punto a hablarle acerca de lo que es el mensaje según las primeras cartas. Voy a dejar el Evangelio de Juan, me brinqué al primera, segunda y tercera de Juan, porque es aquí donde podíamos nosotros decir que nos habla tocante a lo que son las riquezas. En primer lugar, tenemos que saber que las cartas de Juan son una epístola. La primera carta de Juan es una epístola escrita de un padre a sus hijos. Si usted lee la escritura, se da cuenta que él usa bastante una palabra muy especial para su iglesia en primera de Juan. ¿Cuál es la palabra que usa cuando se refiere a nosotros? Hijitos, exactamente. Oiga, no nos dice hijos, nos dice hijitos. Ese es el mensaje de Jesucristo para su iglesia, o sea, la de un padre a su hijo. Está escrita desde el corazón de un pastor que siente la ternura de un padre para con sus hijos. Por eso ve usted el término hijitos. Son epístolas que combaten a los falsos maestros y los errores doctrinales. Porque si usted se da cuenta, en el capítulo 4, solamente se lo voy a leer así corridito. En el 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice. ¿Se da cuenta? Entonces, el apóstol Juan nos habla en sus epístolas acerca también de los maestros y de los errores doctrinales que tienen en el momento en el que él escribe la carta. Ahora, pero como nosotros estamos enfocados, yo le podría hablar de todo lo que es primera de Juan, pero yo no me quiero enfocar en todo lo que él enseña en esa carta, sino que me quiero enfocar en lo que son las riquezas. Entonces, el apóstol Juan habla acerca de cuál es nuestra esperanza en primera de Juan. Ahora, cuando nosotros hablamos de esperanza, recuérdese que hablamos de una esperanza viva, no de una esperanza muerta, no de una esperanza de que se va a quedar allí y que ya no va a seguir hacia adelante, no. Una esperanza que nosotros necesitamos, porque lo que da Dios lo da eternamente. Por eso Dios no se puede referir a nada terrenal cuando habla de las promesas y de la esperanza que la iglesia tiene. ¿Por qué? Porque todo esto, y usted y yo lo sabemos, se va a quemar. Todo esto va a desaparecer, pero el que hace la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. Quiero que vayamos a primera de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3. Habla de nuestra esperanza como hijos de Dios. Los predicadores del día de hoy hablan de esperanza, pero de una esperanza terrenal y de riquezas terrenales, para darnos a nosotros supuestamente una motivación. Pero dése cuenta que ese tipo de esperanza, si es dinero y a usted se lo acaba, se le roba, pierde valor, esa esperanza ya no es esperanza entonces. Pero la esperanza que nos da el Señor, aleluya, esa no va a perder valor y va a permanecer para siempre. Dice, amados, a ver, léalo conmigo por favor. Amados, ahora somos, ¿cuántos lo creen, hermano? Ahora somos hijos de Dios porque tenemos a Cristo. Y aún, ¿qué dice? No se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjese cuál es el enfoque de Juan, por favor. Pero sabemos. ¿Y por qué lo sabe él? Porque Cristo se lo reveló. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando venga Jesús, ahí no está hablando de promesas o de esperanza temporal o terrenal, no. Cuando venga, dice, cuando Él se manifieste, ¿cuál es la esperanza de nosotros? ¿Qué dice? Seremos semejantes a Él.
A ese Cristo ya no terrenal, sino a este Cristo glorificado. Aleluya. Ya ese cuerpecito suyo y el mío ya no se va a poner ni gordito ni flaquito. ¿Ah? Ya no se va a enfermar. Aleluya. Ya no va a estar afanado. Ya no le van a salir canas. Ya no se va a arrugar. Porque va a ser como el de Cristo Jesús. Yo quiero ese tipo de cosas en mi vida. Porque todo lo demás se va a acabar. Sigue diciendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ajá. ¿A quién? A Cristo. Porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Yo a Él es el que quiero ver. Ahora mire lo que dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Eso no lo digo yo. Eso lo dice Él. Y dice en el versículo, no, hasta ahí lleguemos, hasta el versículo 3, 2 al 3. Ahora, fíjese lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Gloria a Dios. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. ¿Cuándo es que vamos a tener confianza? Cuando Él se manifieste. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿A qué apunta el apóstol Juan que debe de tener sus ojos puestos la iglesia? ¿En qué? ¿Ah? En Cristo, en su venida, en lo que Él va a hacer con estos cuerpos. Amén. De humillación, corruptos, los va a hacer incorruptibles. Tremendo eso, hermano. Ya no le va a sonar la barriga cuando tiene hambre a usted. Santo. Qué promesa la del Señor Jesucristo. Nos habla acerca de las promesas que nos hizo como hijos de Dios también. En 2:25, miren la promesa que nos hace. Gloria a Dios. Y esta es la promesa, que van a ser ricos en la tierra, que los reyes les van a traer sus riquezas y que ustedes van a gobernar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Léalo, por favor. ¿Qué dice? Y esta es la promesa. Esas son promesas celestiales. Esas son promesas dadas por Cristo. Esas son promesas que se las reveló Cristo a Juan. Esas no son inventadas por Él. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué prefiere usted? ¿La vida eterna o las riquezas acá en la tierra? ¿Ah? Porque nos da bendición a pesar de todo el Señor. Nos da paz y nos da gozo. Pero en vez de eso, yo prefiero, en vez de la bendición terrenal, yo prefiero esto. Porque cualquier bendición que me pueda dar se va a acabar si es terrenal. Pero esta, aleluya, va a permanecer para siempre. ¿Cuál es el mensaje que predicó Juan a la iglesia? Según la carta, la primera carta de él. Y yo quiero que se dé cuenta porque de esto está hablando Juan. No hay allí en esas escrituras algo que hable acerca de riquezas terrenales. El único versículo es el de Tercera de Juan, versículo 2. Pero ese versículo aislado no puede tener más peso que toda la escritura o que las demás enseñanzas que nosotros hemos dado. Sería una locura poner la enseñanza del versículo 2 de Tercera de Juan y pensar que tiene más peso que todas las demás. En Primera de Juan, capítulo 4, 5 y 6, ¿qué dice? Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Ellos son del mundo. Mire, dése cuenta de una cosa. Hay gente que dice, Dios no hace diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Sí la hace. La Biblia sí la hace, hermanos. Cuando usted ve el libro de Juan, la carta de Juan, usted se da cuenta que sí hay diferencia.
No porque Dios quiera hacer acepción de personas, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Pero la gente no quiere. La gente es testaruda. La gente ama el pecado. Quiere andar en el mugrero. So, no es que Dios quiera hacer diferencia, pero uno mismo escoge el vivir con el Señor o sin el Señor. Ahí habla de dos grupos. Los que están en el mundo y los que estamos en el reino de Dios. Amén. Dice, ellos son del mundo. Ahí está hablando de todos los que no tienen a Cristo, de los que no son la iglesia del Señor. Ellos son del mundo. ¿Y qué es lo que pasa con los del mundo? ¿Qué dice la Biblia? Por eso hablan del mundo. Ahora dígame usted, ¿de qué habla el mundo? Porque mire, el mundo, nosotros vivimos en este mundo. Y hay cosas que nosotros somos partícipes de este mundo. ¿Cierto? La naturaleza es parte de este mundo, ¿cierto o no es cierto? ¿Nos podemos gozar nosotros en la naturaleza? Amén. La lluvia y todas las cosas que Dios nos permite. Pero cuando habla aquí de que ellos son del mundo, es que tienen pensamientos mundanos, terrenales, carnales. Amén. Por eso piensan en, o sea, mire pues, el pensamiento de la iglesia al del mundo es, yo quiero ir al cielo, dice la iglesia, yo voy para el cielo. En cambio, el pensamiento del mundo es que, no, yo me voy a hacer rico acá en la tierra, voy a tener muchas propiedades acá en la tierra y me voy a asegurar mi futuro acá en la tierra. ¿Cierto o no es cierto? Ellos son del mundo. Toda esa bulla que usted oye acerca del capitalismo, acerca de volvernos nosotros poderosos y todo acá en la tierra, son ideas mundanas. Y nosotros por eso nos vemos raros, nos vemos así como nos desprecian porque dicen, ¿ustedes qué se creen, extraterrestres o qué? Pues si nos quieren llamar extraterrestres, gloria a Dios. Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, dice Pedro y dice Pablo. Ellos son del mundo, por eso hablan de fama, de poder, de dinero, de éxito personal, de seguir tus sueños personales. Por eso hablan de esa manera. Porque todo se trata de ellos. Todo se trata, en pocas palabras, el mundo no tiene en cuenta lo que dice Dios. No le importa. No cree en un cielo. No cree en un Jesucristo. No cree en el sacrificio. Pero nosotros sí. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Si usted se dice cristiano y usted está siguiendo la ideología del mundo, usted no es cristiano. Usted sigue lo que el mundo está tratando de alcanzar, usted no es cristiano. No porque yo se lo diga, porque lo dice la Biblia. Allá le van a meter un montón de ideas a usted. Y todo es para atacar lo que dice la palabra del Señor. El diablo nos quiere robar nuestra fe. Sobre eso anda. Dice, yo te ofrezco plata ya. Como le dijo a Jesucristo. Te ofrezco los reinos ya, le dijo. Todos te los doy, le dijo. No, dijo Jesús. Y a nosotros no nos ofrecen los reinos. Unos cuantos dolarcitos nos tiran ahí y ya estamos nosotros que nos arrebatamos, ¿verdad? Nosotros somos de Dios. Aleluya. Diga conmigo, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Yo le hago la pregunta, ¿usted puede oír la voz de Dios? ¿A usted le interesa la voz de Dios? ¿Es importante la voz de Dios? ¿Se goza en la voz de Dios? ¿Ah? Porque el espíritu que está dentro de nosotros nos da testimonio, hermano. Si usted está todo vacío, todo muerto, arrepiéntase. Porque hay muchas cosas que distinguen al cristiano. Y una de ellas es que espera la venida del Señor. Que espera la vida eterna. Que quiere irse al cielo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
¿Se da cuenta? Está bien claro lo que dice el apóstol Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia, refiriéndose 2:15. Está tardando mucho bueno, no sino que es la que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es bien claro el Señor. Si alguno ama al mundo, ya le mostré las ideologías, ya le mostré el pensamiento. Por ejemplo, ¿usted cree que los empresarios, los ricos que no tienen a Cristo, tienen su esperanza en la cruz, sí o no? ¿Verdad que no? A eso se está refiriendo. Los famosos, futbolistas, boxeadores, lo que usted quiera, ¿en qué tienen su confianza ellos? ¿Ah? En su fama, en su poder. Ese es el mundo. Ellos, a veces muchos de ellos mencionan a Dios y a Jesús, pero es una mentira. Es el engaño que está tratando de traer el enemigo a la iglesia, para que ya no se pueda distinguir entre los que verdaderamente son de Dios y los que no son de Dios. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien claro es Juan. Dice, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿La carne quiere ir al cielo? No. ¿Quién es el que quiere ir al cielo? El Espíritu. Los deseos de la carne es orgullosa. La carne quiere presumir. ¿Ah? La carne no se opone a las cosas de Dios. Los deseos de los ojos, mire, hermano, usted no se cansa de ver. Hoy vio algo que le gustó y a lo mejor hasta se lo compró, pero luego vuelve a ver otras cosas y le vuelven a gustar y no termina usted. Esos son los deseos de los ojos. No termina nunca eso. Ese afán, dijo Salomón, tenemos en la tierra, dijo. Y Salomón dijo: yo lo probé todo, dice, y ¿saben qué? Me quedé vacío, dice él. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Si usted cree que esa camisita, ese pantaloncito, ese vestidito, esa blusita, ese carrito, esa casita, le va a hacer feliz, no. Tenemos un problema. Mejor dígale: lléname, Señor, de ti. Y la vanagloria de la vida, ¿cuál es la vanagloria de la vida? La fama. ¿Ah? Que te admiren, que seas exitoso. No proviene. Mire, hermano, cuando ponemos esa escritura a lo que dicen los predicadores de esos falsos de la prosperidad, esto se los truena por completo. Todo eso no proviene del Padre, dice, sino del mundo. Y luego dice lo que pasa a todo esto que es del mundo. ¿Qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Entonces el mundo habla de sus placeres, de sus cosas y todo, porque ellos tienen su mente puesta en la tierra. Juan dice, según la enseñanza de primera de Juan, hermano, de todo habla de cosas terrenales. ¿Ah? Habla de que busquemos nosotros estas riquezas. No, en absoluto. Gloria a su nombre. Nos manda a que el que tiene bienes debe ayudar a su hermano, como Santiago lo enseña también. No voy a ver todas las citas porque si no me va a tardar. Pero usted va a leer todo primera de Juan porque son solamente 5 capítulos. ¿Ok? Ahí le muestra de que debe de ayudar a aquel que tiene a su hermano que tiene necesidad. Lo mismo que enseñó Santiago. Porque eso hizo también la iglesia allá en el libro de los Hechos. Y eso debe de hacer la iglesia el día de hoy también. Amén. Porque cuando lo hace, está haciendo tesoros allá en el reino de los cielos. Amén. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Se lo voy a repetir una vez más para que se recuerde de que eso que tiene en el banco, eso que tiene ese su solarcito,
Nada se va. Imagínese que usted se quiera llevar su solar. ¿Cómo se lo van a echar ahí, hermano? ¿Ah? A menos que haga un gran hoyote en todo ese solar. Ayúdanos, Señor. Pregunto yo, un versículo en tercera de Juan, ¿va a decir usted que tiene más poder sobre los demás versículos? ¿O sobre las enseñanzas? ¿O sobre los demás apóstoles? En el versículo 3, por supuesto, de ese le estoy hablando para que vaya otra vez ahí, de 3:2, donde dice: amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. A ver, ¿cuántos de aquí son hablando literalmente, humanamente, materialmente? ¿Cuántos de aquí son ricos? Ninguno. Ay, Señor. No, está bien, está bueno. Qué bueno. Ahora, pero fíjese pues, ahora yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Pero usted se considera una persona prosperada, sí o no? ¿Podría usted decirme en qué ha prosperado? ¿Ah? ¿Ha prosperado en algo usted? Porque si dijo amén, usted entonces entiende lo que yo le estoy hablando. ¿Ha prosperado en su relación de matrimonio? Si no ha prosperado, yo voy a orar por usted y le voy a sacar unos cuantos demonios. ¿Ah? ¿Ha prosperado en su relación en su familia? ¿Ha prosperado en su relación para con sus compañeros de trabajo? ¿Ha prosperado con sus padres, con su madre? ¿Ah? ¿Ha prosperado? ¿Hemos prosperado en los caminos del Señor? Hermano, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Yo me siento próspero. Sí, ya no pienso como antes. Antes me sentía un miserable, hermano. Y lo era. Pero ahora en Cristo, lo que apunta es de que cada día voy a ir prosperando y prosperando y prosperando. Gloria al nombre del Señor. Yo le aseguro que usted sí ha prosperado. Porque lo veo. Cómo habla. Cómo piensa. ¿Ah? ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Usted no cree que eso es una gran prosperidad? Y aún así el Señor nos ha bendecido materialmente. ¿Sí o no? Hermano, no me diga a mí que no, por favor. Y si todavía no, a lo mejor le llegue por ahí. Pero no vaya a jugar la lotería. Porque a lo mejor el pastor se refirió a esto. No le va a estar rascando la barriga al diablo. No. No se trata de eso. No se comprometa. No busquemos riquezas que no nos van a hacer felices. No tratemos de volvernos ricos nosotros haciendo mafia, engañando, mintiendo, aprovechándonos de nuestro prójimo. Si el Señor nos va a bendecir, que lo haga el Señor, aleluya, de una manera correcta en nosotros, verdadera en nosotros. Porque yo le dije que yo no estoy en desacuerdo en que Dios a usted le bendiga. No, la forma en que le va a bendecir y lo que pueda causar esa bendición. Porque a muchos la bendición se nos va a los pies. Ya no pensamos con la cabeza y nos volvemos orgullosos. Nunca te olvides, hermano, o nunca nos olvidemos de dónde nos trajo el Señor. Nunca olvidemos eso. A Israel se le olvidó y cayó muy bajo. Quizás en este momento dices, no, a mí no me ha pasado nada. Lo vas a experimentar. Gloria a Dios. Y no es que yo le esté deseando eso. Gloria a Dios. Entonces somos prósperos. Somos prósperos. Fíjese pues, eso es viendo a Juan, las epístolas de Juan. Porque la segunda y la tercera epístolas tienen unos cuantos versículos y no hablan acerca de riquezas terrenales. No hablan de pactos, ni de sueños, ni de éxito personal. No lo habla. Por eso es de que me voy a brincar yo a Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es más directo aún. El mensaje que da Juan, que le dio el Señor Jesucristo a las iglesias, es muy específico. Si alguien tiene duda de esto,
y quiere todavía agarrar la tercera carta de Juan, el segundo versículo de la tercera carta de Juan, y decir que tiene más poder sobre lo que yo le voy a enseñar en este momento, está zafado. No entiende lo que es la Biblia. Rápidamente vamos al tercer punto. El mensaje del apóstol Juan para la iglesia o para las iglesias en Apocalipsis. Mire cuál es el mensaje. Y una de las cosas muy interesantes de tomar en cuenta es que cada vez que usted y yo nos apartamos del Señor es porque hemos puesto nuestros ojos en el mundo. Es porque hemos puesto nuestros ojos en nuestros deseos carnales, en la vanagloria de la vida. Si hay algo que nosotros nos quita el primer amor, son las cosas terrenales. Porque nos ha faltado fe para creerle que Dios va a hacer lo que Él ha dicho. Fíjese lo que hace. Voy a ir así con las iglesias, porque solo voy a hablar de pedacitos de ellas. Y usted lo puede estudiar. Capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Es más, ¿sabe qué? Se lo voy a preguntar la otra semana. De repente voy a decir, ok, hermano, ok, hermana, ¿qué dice qué le dijo a tal iglesia? ¿Y por qué se lo dijo? Se lo voy a preguntar. Si no lo estudia, lo vamos a pasar aquí y le vamos a poner unas orejas. Así como hacían en la escuela. No va a venir, dice, ¿verdad? Lo vamos a traer a su casa. Y si no viene el sábado, el domingo se lo pregunto. Voy a ver una lista de todos los que están aquí el día de hoy. Bueno, el tercer punto. Le reclama a la iglesia por haber dejado su primer amor. Y la única manera de dejar nuestro primer amor es porque nosotros hemos puesto nuestra mirada en otras cosas. Es porque nosotros nos hemos vuelto egoístas. Es porque nosotros nos hemos vuelto mundanos. Es porque nosotros andamos tras los deseos de la carne. ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? Porque dijo el apóstol Pablo, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo, dijo. Entonces algo tuvo que haber llamado la atención de esta iglesia y se lo reclama el Señor. Ya no lo ama a Él, ya no ama su obra, ya no ama su reino, ya no ama las almas, ya no ama el llamado que Dios le hizo. Eso se lo dice a la primera, yo creo que es a la primera iglesia, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 4 al 5 de Apocalipsis, rápidamente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice. Usted, hermano, cuando ama a alguien, que sea todo pobretón ahí, todo, ahí usted va tras ella o va tras él. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo. Se puso romántico el pastor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, le dice. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, salte del mundo. Si el Señor te llamó, vente el Señor otra vez. Enamórate del Señor. Porque enamorado del Señor, en nadie más vas a poner los ojos tú. Dese cuenta entonces, las cosas que podrían provocarlo serían las cosas que Dios nos ha permitido muchas veces. A la otra iglesia que estaba en tribulación y pobreza, vayamos al capítulo 2, versículos 9 al 10. Mire lo que dice, por favor, yo quiero que se dé cuenta porque aquí está hablando de una manera literal. Oiga lo que le dice a esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Párale, Juan, no puedes confesar ese tipo de cosas. Tú tienes que hablar palabra positiva para la iglesia. No le digas tribulación. No le digas pobreza, por favor. No. Confiesa. No cree que hubiera sido una buena escritura. ¿Ah? Pero fíjese lo que hace. Y yo por eso se lo muestro para que vea lo ridículo que es esta gente cuando habla ese tipo de tonterías. No confieses, le dice, ¿a que sí? Me duele, estoy pobre, tengo necesidad. No digas eso. Ay, Señor. Aquí es Jesús
dándole las palabras a Juan para que se las dé a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y qué le dice? Y tu pobreza. Yo le pregunto algo acá. ¿A qué tipo de pobreza se está refiriendo? ¿A pobreza espiritual o a pobreza literal? Se lo voy a hacer de otra manera. ¿A pobreza espiritual o a pobreza monetaria? Así es. ¿Por qué le digo yo esto? Porque me lo reveló el ángel. No, lo dice la Biblia, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Pero qué le dice el Señor? Pero tú eres rico. ¿Quién se lo dijo? Fue el Señor el que se lo dijo. ¿Cómo le va a decir a alguien que está pobre? Le va a decir que está rico. Porque las riquezas que tiene, hermano, no se compran con oro ni con plata. Las riquezas que tiene son eternas. Bueno, las suyas a lo mejor son temporales, porque no dice amén ni gloria a Dios. Pero ahí le dice, pero tú eres rico, le dice. ¿Cuántos podrían decir aquí, somos ricos en el Señor? Sí lo somos, hermano. Pasamos grandes necesidades muchas veces, pero ¿sabe qué? A pesar de todo, somos salvos. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nuestro nombre está inscrito en el libro del Cordero de Dios. Tenemos vida eterna. Vamos a participar del árbol que da 12 frutos. Vamos a caminar en calles de oro. Nos vamos a meter al mar de cristal. ¡Santo Dios! ¿Era rica? Sí, literalmente estaba pobre. Entonces aquí hay una buena oportunidad para el Señor decirle algo a esa iglesia. Ok, estás pobre, pero ¿sabes qué? Te voy a dar plata. ¿Sí o no? Sería, si la bendición, si la promesa está en las cosas terrenales, esta sería una buena oportunidad para Juan darle este tipo de palabra a una iglesia pobre. ¿Cierto o no es cierto? Ese sería el consuelo que encontraría esta iglesia. Pero lo vamos a ver si es cierto o no es cierto. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que ¿qué dice? Sino sinagoga de Satanás. Sigamos al 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No sigas hablando de esa manera, por favor, Juan. Porque no solamente está pobre, sino que ¿qué le dice que va a pasar? Vas a padecer, le dice. Imagínense que el Señor nos diga a nosotros eso, hermano. Señor, yo pensé que ahorita ibas a cambiar el discurso. No. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, le dice. ¿A usted le gustaría oír esa palabra? Bueno, pero la está oyendo. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, le dice. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, le dijo, ¿verdad que sí? Antes que te mueras, déjame decirte lo que te tengo preparado, le dijo. No, le dijo, sé fiel hasta que te mueras, le dijo. Yo te daré la corona de la vida, le dijo. ¿Qué le va a dar? Una corona para que la venda. No está hablando de eso. La corona de la vida, dice la palabra del Señor. Un día vamos a hablar acerca de eso nosotros. Yo quiero que se dé cuenta. Otra iglesia, a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, la que estábamos viendo era la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Pérgamo le dice que ellos retenían la doctrina de Balaam. Y eso es muy importante cuando le dice, a ver, en el capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas cosas contra ti, le dice a la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿A qué se está refiriendo
Juan cuando habla de Balaam. Ahí lo explica. Pero ¿qué hay detrás de la historia de este profeta? ¿Por qué Dios le habló a ese hombre? Y le dijo, porque Balac le dijo, ve y maldice a Israel, le dijo. Envíale maldición. Es más, tarea. Números, si no estoy mal, capítulo 21, le habla acerca de Balaam. Tarea. Y le voy a preguntar también. Ya van dos. Le dijo, ve y me lo maldice. No, dijo. No, porque el de arriba ha hecho. Y mire, llegó un momento en el que lo que hizo Balaam, porque le soltaron plata, fue dar consejos de cómo hacer caer a Israel. Porque dijo, yo no lo puedo maldecir, dijo, pero te voy a decir cuál es el talón de Aquiles, cuál es el lado débil de Israel, le dijo. ¿Ah? Y dice, hermano, que hubo una mortandad. Eso está pasando el día de hoy, porque algunos Balaams del día de hoy, predicadores, se han vendido por dinero. Y no le importa que la gente se vaya, hermanos, al mundo, que se pierda, que se quede decepcionada. Porque todo es dinero el día de hoy. Él lo hizo por dinero. Y mire lo que estaba pasando en esta iglesia de Pérgamo. También sucedió lo mismo. Por dinero, hermanos, se venden las personas. Con los políticos, con los de las drogas. La iglesia ha pasado a ser parte de todo ese movimiento que hay el día de hoy. Porque como conviene, mira, déjame hablar en tu iglesia y te suelto plata. Lávame dinero, le dice, ¿no? Como quiera lo necesitas. O si no, le venden. Porque como ellos están interesados en hacerse millonarios y entender muchas cosas acá en la tierra, dice, no importa hacer mercadería. Por eso le digo, eso de los pactos. Esa es la mentira más grande que se han inventado esos hombres. Las nuevas revelaciones que contradicen por completo la escritura, esas son mentiras. No podemos nosotros ser engañados. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice, fíjese lo que hicieron. Y fíjese que se lo reclama la iglesia. Ay, dice que tienes allí a los que retienen la doctrina. Una doctrina. ¿Y qué es lo de la prosperidad? Una doctrina se han hecho de eso, hermano. ¿De dónde se la sacaron? Yo por eso le estoy mostrando toda la Biblia. ¿De dónde se la sacaron? Esa es una idea del diablo al corazón de esos hombres. Porque no lo enseña la palabra del Señor. Fíjese, Balaam intentó sin éxito prostituir el don profético y maldecir a Israel por dinero que le ofreció Barac, rey de Moab. Y lo hizo para lucrar con la fe. Siguiente. Estaba también la iglesia de la Odisea. ¿Por qué no mencionas otras iglesias? No, porque yo estoy enfocado en lo que son las riquezas. No estoy hablando de todos los temas que toca el Señor. Veamos lo que dice el mensaje a la Odisea. Fíjese pues, esta iglesia se jactaba de ser rica. Vamos a ver si usted puede discernir allí. O sea, cuando digo discernir, si puede entender. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, el que nos muestra la verdad, el que escudriña el corazón. El principio de la creación de Dios dice esto, fíjese. Recuérdese de esto, es una iglesia. Y se cree que el tiempo de la Odisea es el que estamos viviendo en este momento. Porque la iglesia se ha vuelto rica el día de hoy. Pero la iglesia falsa, rica materialmente. Mire lo que dice acá, porque a mí me da tristeza que mucho pueblo quiera dejar al Señor cuando no le van bien las cosas, cuando no prospera materialmente. Eso es un espíritu que viene de esta iglesia, hermanos. Usted y yo nunca debemos de abandonar al Señor por ninguna razón. Yo conozco tus obras. Mire, Dios conoce nuestros corazones.
que ni eres frío ni caliente, le dice. ¿Qué le parece? Si usted es de los medios cristianotes, usted no se va al cielo. Ojalá fueses frío o caliente, le dice. Siga. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjese cómo dice el Señor ahora. Mire, pues, fíjese lo que hace, pues. Le dice, tú en tu corazón, tú piensas esto y te lo voy a decir. Te voy a decir lo que piensas y te voy a decir lo que yo creo que eres realmente. Le dijo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Párale ahí, ¿a qué tipo de riqueza se está refiriendo? ¿A espiritual o material? Exactamente. La Odisea se está refiriendo ahí a riqueza material. Y le dice, Señor, yo sé lo que piensa tu corazón. Y muchos el día de hoy así lo dicen. No, yo soy rico. Yo no tengo necesidad de y de ninguna cosa tengo necesidad. Usted puede tener todo el dinero del mundo y puede ser la persona más necesitada en la tierra. Pero el dinero, mire lo que le hizo pensar a quién, hermano, a los del mundo o a la iglesia. A la iglesia. Y dice que decía, y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces viene el Señor Jesucristo y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, le dice. ¿A quién le dijo desventurado? A la iglesia rica materialmente. Miserable, le dijo. ¡Uy, qué fuerte el Señor! No le diga así, Señor Jesucristo. ¿Cómo? Esos son los ojos del amén. Pobre. Pero ¿no era rica? ¿Verdad que hay una contradicción? ¿Por qué crees tú que si ellos dicen que son ricos y por qué el Señor dice que son pobres? ¿Por qué dice el Señor eso, hermano? ¿Pero por qué le dice ustedes son pobres realmente? Si son ricos. Porque no tenían nada del Señor. ¿Sabe que ellos habían sacado al Señor de su corazón? Y eso es lo que nos muestra 3:20 pero no vamos a ver eso. 3:20 de ese mismo capítulo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, o sea, su corazón. Pero ellos lo habían sacado. Un rico, ¿se da cuenta? Una iglesia rica. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice. Espiritualmente estaba en bancarrota. ¿Qué no había llegado a tener esa condición? La riqueza material. Ay, Jesús bendito, ayúdanos. El mensaje es bien claro a las iglesias en referencia a las riquezas. Ahora, cuando Jesucristo le habló a las iglesias, ¿les prometió riquezas materiales? ¿Sí o no? Mire, cuando le habla a las 7 iglesias, siempre les dice cuál es su problema y luego le dice, pero si ustedes obedecen, pero si ustedes se arrepienten, pero si ustedes hacen las cosas que yo les digo, si ustedes le echan ganas, si ustedes vencen el pecado, su carne y todo eso, yo les voy a dar, dice él, algo. La pregunta es esta: ¿qué es lo que les ofrece Jesús a todas estas iglesias? Si fuera bendición material la que Jesucristo le quisiera dar a la iglesia, esos serían los mejores versículos para decirle, yo sé que están luchando, yo sé que le están haciendo ganas, ¿sabe qué? Los voy a bendecir de una manera poderosa materialmente hablando. Vamos a leer la escritura para que se dé cuenta que no es así, ¿ok? Va. Gloria a Dios. La riqueza material, terrenal, no impresiona a Jesús. Ya se dio cuenta que no impresiona a Jesús. Y nos muestra, aleluya, cómo cambia la persona cuando llega a poseerlas si no tiene a Cristo verdaderamente en su corazón. ¿Cuál es el tema del mensaje? Las riquezas sin Dios. Ahora, con este punto termino yo. ¿Cuáles son las promesas que Juan le da a las iglesias? ¿Cómo las anima Juan a las iglesias? Quiero rápidamente, voy tipo, voy a correr un poquito más. Quiero mostrarle 2 citas
del Evangelio de Juan, de San Juan. Vayamos a Juan 15, 16, hermano. Yo no creo que te las haya puesto, ya no me recuerdo. Porque son citas que se usan para amparar sus enseñanzas. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa es una cita que se puede sacar fuera de contexto, ¿cierto? Y parece ser de que todo lo que tú pidas, Dios te lo da. ¿Eso es lo que está diciendo Juan? Vayamos a 16:24 también. Se fue. Ok, busquémosla entonces porque se fue. Se fue la escritura para otro lado, porque no alaba ni glorifica al Señor. 16:24, a ver, leámoslo. ¿Estamos ahí? Dice, hasta ahora nada habéis pedido, dice. Bueno, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Qué dice? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es una cita perfecta para decir nosotros, ok, ahí está diciendo que el Señor nos puede dar todo, ¿verdad que sí? Pero el mismo Juan, en primera de Juan, da el contexto de esta escritura, para que usted y yo no seamos tan tontos de creer de que cualquier cosa, siendo carnalotes y mundanotes, el Señor nos la va a dar. Mire lo que dice primera de Juan ahora, vayamos a primera de Juan, capítulo 3, regrese para allá. Está leyendo Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. El que escribió el Evangelio de Juan, las escrituras que acabamos de escribir, de leer, es el mismo que escribió Primera de Juan, ¿ok? Dice Primera de Juan 3:22. Yo quiero que lo lea conmigo, por favor. ¿Qué dice? Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Oiga, siga leyendo, bro. ¿Y qué dice? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está el contexto. Cuando usted ama al Señor, usted no le pide mugreros, porque usted quiere agradarlo a Él, porque usted está haciendo su voluntad. Mire, hermano, ahí está la cita o el contexto de la cita del Evangelio. Juan es bien específico. Y en 5:14 del mismo, dice de la siguiente manera: bendito sea su nombre. ¿Estamos ahí? 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Hoy hasta ahí. Que si pedimos alguna cosa, léalo, conforme a su voluntad, ¿qué dice? Ajá. Pregunto entonces, ¿lo que dijo el Evangelio de Juan es cualquier cosa? ¿Ah? ¿Está diciéndose a cualquier tipo de persona de la iglesia? No, se le está diciendo a un cristiano espiritual, a alguien que guarda su palabra y que quiere hacer su voluntad, porque entonces su corazón está alineado con el cielo. Y lo que le pide, como ya tiene su corazón puesto allá arriba, no le va a pedir ningún mugrero que no le vaya a hacer de bendición a su vida. Amén, iglesia. No sé si me di a entender. Va, brinquémonos entonces porque quería hacerle esa aclaración en referencia a esos versículos para que se dé cuenta que es pura payasada la que enseñan estos hombres. ¿Cuáles son las promesas que Juan le da a las iglesias? En primer lugar, Juan habla a la iglesia, pero no a toda la iglesia realmente, sino a los vencedores. No es
Porque si se da cuenta, hay grupitos dentro de las iglesias. Aquí hay muchos que dicen, yo le creo una parte al pastor y otra parte no se la creo, dice. Sí. Sí. Mira, yo vivo mi evangelio a lo que me conviene, pero otras cosas no. O sea, muchos tienen la doctrina de los nicolaitas, la sinagoga de Satanás, lo de Balaam, Jezabel, olvídese. Porque muchos hasta viven en mugrero. Y piensan, y lo triste es que piensan que se van a ir al cielo. Sin santidad nadie va a ver al Señor. No se vaya a engañar, por favor. Gloria a Dios. Entonces, son los vencedores los que van a recibir las promesas celestiales de parte de Jesús. O sea, yo le podría decir aquí que no todos van a recibir las promesas del Señor. Yo quiero que todos las recibamos, pero como no todos tienen el compromiso. Dice, por eso dice, y lo especifica muy bien, a los vencedores. Como usted va a leer 2 y 3 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que es a los vencedores. Promete que comerán del árbol de la vida. No le dice, te voy a dar dinero para que te vayas a echar unos steaks aquí en esta tierra carnalota. En Apocalipsis 2.7 y luego 2.7 y 2.10, ¿oíste? De una vez. 2.7 dice, el que tiene oído, hablándole a la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ahí sería un buen momento para decir, yo le voy a dar riqueza, yo le voy a dar posición, yo le voy a cumplir sus sueños. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Mire cuál es la recompensa, el cual está en medio del paraíso de Dios. Brínquese al 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. ¿Qué le iba a dar el Señor? ¿Se da cuenta? Ahí le está hablando a la iglesia pobre. Ahí sería una buena oportunidad para que el Señor, ahí está, mire, yo ahí reclamo la promesa, reclamo la bendición. No, todo esto es celestial. Siguiente, y dice, y no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire la promesa del Señor, 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dése cuenta que dice que siempre el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Segunda muerte. Que se muere se muere este. Este es cuando se muere la primera, pero el hombre espiritual que es lanzado al infierno, a eso se está refiriendo la escritura allí. Pero no voy a ahondar en eso porque ese no es el mensaje. Lo que yo quiero que vea es cuál es la promesa, cuál es la esperanza que tiene que tener la iglesia. Nunca habla de cosas terrenales. Sigamos. 2:11 lo leímos, ¿verdad? Ahora, promete que nos dará a comer del maná escondido. Ay, no le dice que se lo va a llevar a fuego de chao o que lo va a llevar a ¿cómo se llama el otro restaurante? O a Papacitos o a, ¿cómo se llama el otro donde venden esos steaks grandototes? Saltgrass. No, ahí no dice nada de eso. Maná le van Señor, maná me vas a dar. No, pero es maná celestial. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera. Este acto todavía está atrasado con esto, hombre. Qué bárbaro. 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. O sea que ese nadie lo ha comido. Solamente usted y yo, si vencemos, lo vamos a tener. Oiga la promesa del Señor. Y le daré una piedrecita blanca. Gloria a Dios. Santo Dios. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Si no te gusta el de hoy, te van a poner un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Hermano, qué maravilloso va a ser esto. Yo creo que a este no le van a cambiar nombre, que se llama Miguel, y como allá hay Migueles, ¿verdad? Que se quede con Miguel, van a decirle. Ay, Señor, un nombre nuevo. ¿Se da cuenta de las promesas del Señor? ¿Se da cuenta cuál es nuestra esperanza? Aleluya. Promete dar autoridad sobre las naciones y nos dará la estrella de la mañana, dice. Hay cosas que el Señor dice ahí que yo todavía no le entiendo, hermano. O sea, son cosas, yo sé que se refieren a Jesucristo, pero cuando nosotros las experimentemos, eso va a ser glorioso. Va a ser algo que usted va a decir, y esto, Dios mío, la hice, va a decir usted. Y si se va antes, ay, Señor, va a gozar también. A ver, vea 2:26 al 28. Aquí, por supuesto, usted, pero ahí está las naciones, hermano, sí, pero ya se está hablando después de que Él conquiste y Él reine. ¿Sí me entiende? Ya no va a ser una tierra corrompida, no, va a ser un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, dice. Ahí está hablando ya después de que ha pasado todo lo que es la tribulación y el milenio. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Sigue diciendo, y le daré la estrella de la mañana. ¿Cuántos han visto las estrellas allá? De repente el Señor, ¿y si el Señor nos da una estrella a cada uno? El pastor ahí se está refiriendo a Cristo Jesús. Pero yo lo que sé, vuelvo y repito, le estoy insistiendo porque yo quiero que se dé cuenta cuáles son las promesas para la iglesia, para que no se decepcione usted. Sigamos. Promete guardarnos de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y estaremos en el templo de Dios y nunca más saldremos de allí. A ver, vayamos al 3:10. No, me brinqué uno. Perdón. Sí, 3:5. Promete vestirnos de vestiduras blancas. A nadie le gustó. A lo mejor no le gusta el blanco a usted. Porque lo vistan de negro, pues. O de rojo. O de morado. Imagínese las vestiduras del Señor, hermano. Esto va a ser glorioso. No va a comprar usted. Eso va a ser mejor que Polo y que todas esas marcas que tienen aquí. No, va a llevar la marca de Cristo Jesús. Santo Dios, de lino fino, dice la Escritura. Finísimo. Y nos, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mire lo que ofrece. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios. Tomás le va a decir, bienvenido seas al cielo. A ver, reconozcan todos a Tomás, va a decir. ¿Pero qué Tomás? ¿El de la Biblia o este? Va a decir. Gloria a Dios. Promete vestiduras blancas. Miren las promesas del Señor. Y esas vestiduras son las que nos van a permitir entrar al cielo, las que nos van a permitir estar en el cielo. Porque si usted no tiene esas vestiduras, fuera, lo van a sacar de allí. Oye, pero tú no tienes vestiduras de gala, le van a decir. Si eres aquí te metiste aquí de colado, vámonos para afuera. Pero como usted y yo las tenemos de parte de Cristo. Porque usted puede llegar con la mejor ropa ahí de acá. Ninguna de la ropa de acá le va a servir allá. Ándate con todo tu mugrero, lo van a decir a usted y a mí, si no estamos preparados. Promete guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mire lo que dice 3:10 al 12, para que mejor lo lea usted. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa es la promesa, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice. ¡Ay, Señor! Al que venciere,
yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, dice. O sea que, hermano, una vez usted la hace, ya nadie se lo puede quitar. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 nombres. Aleluya. ¿Cuántos quieren esas promesas mejor? Estas son mejores, aunque no las tenga ahorita. Nos promete sentarnos con Cristo en su trono, según el 3:21. Gloria a Dios. Ya estoy terminando. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te puedes imaginar sentado ahí, hermano? Eso va a ser glorioso. Hermano, hay gente que desprecia esto. Hay gente que no cree esto. Pero si Jesús lo dijo y se lo dijo a las iglesias, eso se va a cumplir. Eso se va a hacer realidad. Y eso es a lo que nosotros como iglesia debemos de buscar. Mientras el Señor nos da lo que nosotros necesitamos en esta tierra. Mientras que el Señor nos da aún un poquito extra de lo que nosotros necesitamos. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén, iglesia. Las promesas de Dios entonces a la iglesia son celestiales y no terrenales. Dios las tiene apartadas para aquellos que tienen a Cristo y que le aman y guardan su palabra. Si yo le muestro estas citas, estas escrituras, tiene más peso Primera de Juan, versículo 2, que todo lo que le acabo de enseñar, ¿sí o no? Tiene más peso. Sería un error el pensar que Dios ahí nos manda a buscar riquezas terrenales y que se está refiriendo a las riquezas terrenales. Porque lo que Dios da es gozo, es paz, es amor, es esperanza, es bondad, es mansedumbre, es sabiduría, es fe. Amén. Todas estas cosas nos hacen sabios a nosotros. Dice en 22:7 de Apocalipsis, y esa es la última cita que voy a leer. Dice 22:7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, dice el versículo 8. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas
en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vale la pena guardarse para el Señor. No ponga su mirada en las cosas de esta tierra. Póngala en las celestiales, por favor. Nosotros somos una iglesia que no somos de aquí, somos de allá. Vamos para el cielo. Amén, iglesia. Aleluya. Vamos a orar al Señor y le vamos a agradecer que nos tiene grandes promesas reservadas en el cielo.